paz. Señor Dios, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad. Y, Señor, rogándote de tu ayuda, de tu bendición para esta lección, que sirva y sea, Señor, para poder presentar el Evangelio. Yo te doy las gracias porque tú un día me alcanzaste y de igual forma alcanzaste, Señor, a mis hermanos y nos redimiste, nos rescataste de la tradición, de la cultura, de la religión. Que lo que vamos a ver sea para poder tener un argumento, no para avergonzar, no para hacer menos a aquellas personas que todavía creen de esta forma, sino como un instrumento para poder presentar el Evangelio. Ayúdanos a tener una firme convicción en nuestro corazón y un amor por las almas. Yo te ruego que quites de mi mente, de mi corazón y de mi boca toda palabra simple que no tenga que ver y que no sirva para el propósito de esta lección. Y, Señor, que la uses para el crecimiento espiritual y madurez del creyente y para la salvación de aquella persona que todavía no te conoce como Salvador. Oh Dios, que el Evangelio alumbre en su corazón y se dé cuenta de la necesidad que tiene de ti. Bendice pues este tiempo. En el nombre de Jesús te lo ruego, te lo suplico. Amén, Señor, amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a 2 de Pedro. Segunda de Pedro, versículo 16, al final del capítulo, 16 al 21. Vamos a leer de manera alternada, procurando leer de manera unánime. Yo leo el 16, ustedes el 17, y de esta manera nos juntamos todos en el capítulo 21. Dice el versículo 16, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada a todos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuevamente quiero tomar como referencia estos versículos del apóstol Pedro, teniendo en cuenta que él fue testigo de la transfiguración del Señor, inclusive de muchos milagros, siendo también el objeto, como hemos visto, objeto de estos asientos. De tal forma que partiendo de aquí, vemos que todo lo que usted y yo, y todo aquel que quiere agradar a Dios y quiere seguir a Dios, y verdaderamente cree en Dios, toda la enseñanza y toda la regla de fe y práctica debe de ser y debe de emanar de las Escrituras. Eso es un parteaguas con toda doctrina y con toda enseñanza que tanto en la Iglesia Católica y en muchas otras religiones hay una diferencia, ¿sí? No es conciliable, no se puede conciliar de verdad, no se puede y no se debe conciliar las doctrinas de la Biblia, las doctrinas de las Escrituras, con alguna otra enseñanza que no emanen de la misma. De ahí que no es posible y no se puede
no se debe, aquel creyente que verdaderamente quiere agradar y seguir a Dios, no debe de aceptar, no debe de vender las Escrituras por una enseñanza, por muchos años que ésta tenga, ¿ok? Y por mucho que se crea y por muchos seguidores que tenga. Y ya entrando, hermanos, en la lección, tenemos una pregunta ahí en donde dice, ¿María nunca pecó? María nunca pecó. Y vamos a partir de aquí para ver. Dice así, según la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que en realidad su doctrina y enseñanza se llama y emana del Catecismo de la Iglesia Católica, que es este que está aquí, el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí viene todo lo que es enseñanza y creencia en lo referente a la religión católica. Entonces, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, la Virgen María fue preservada del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que de esta manera se afirma que su propia concepción en el vientre de su madre fue inmaculada, esto es, sin pecado, que creció sin pecar y que también vivió toda su vida sin cometer pecado. Así lo enseña la Iglesia en su catecismo. Se llama Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, Catecismo de la Iglesia Católica, para abreviar. Bueno, dice en el punto 411 de este catecismo, la Madre de Cristo María fue preservada de toda mancha de pecado original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Entonces es de aquí de donde podemos comenzar a ver la creencia y la enseñanza que emana de la Iglesia Católica, de que María pues fue sin pecado. Dice de igual forma en otro punto, en el 493 de este catecismo, por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Y también en el punto 508 dice, desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. He tenido yo oportunidad, tocando puertas y hablando con algunas personas, que siendo estas personas católicas, que están un poquito lejos o a lo mejor no saben lo que enseña su catecismo, y cuando se llega al punto de que todos somos pecadores, pues hay algunas personas que de hueso colorado, siendo seguidores de María, pues levantan luego la voz diciendo, no, es que María es sin pecado, María fue sin pecado. Yo estoy seguro que muchas de estas personas, sin conocer los puntos del catecismo, sino porque lo escucharon de su párroco, de su cura, es porque creen esto y porque desde niño o niña le fueron enseñados. Bueno, pues aquí lo importante es que no es algo ligero, nada ligero, que una criatura de Dios, como es María, como fue María, haya sido preservada de todo pecado pasado, presente y futuro. Es decir, que jamás haya caído en pecado. Y esto es contrario a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos, por supuesto, incluye a todo ser humano. Y incluye a María. Y es el argumento para demostrar la imposibilidad de que realmente María haya sido concebida y vivido sin pecado. ¿Cómo vamos a ver este asunto? ¿Cuál es el argumento que quiero yo presentar? Bueno,
Pues el argumento que quiero yo presentar, tomado de la Biblia, es la referencia del apóstol Juan. Dice así: el discípulo amado, al apóstol Juan, recibió en su casa a María, según mandato del Señor en Juan 19, 26, 27. Vamos a ir allá. Juan 19, ahí al pie de la cruz es donde sucede esta escena. 26, 27. ¿Alguien me auxilia y le da lectura? Juan 19, 26, 27. Si ya lo tiene, póngase de pie y dale lectura para ir un poquito ágil. Gracias. Cuando dio Jesús a su madre y a los discípulos que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ok, entonces aquí vemos que por un encargo del Señor, el apóstol Juan recibió en su casa en ese instante, como dice el 27, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, ¿ok? Desde ese día, desde ese momento. Luego, de allí en adelante, desde este versículo en adelante, no tenemos otras referencias en la Escritura respecto a la morada de María, donde estuvo viviendo. Con lo cual, no sería errado, no estaríamos nosotros equivocados deducir que vivió con él hasta el día de su muerte, o sea, que vivió con el apóstol Juan hasta que murió María. En base a esto nos preguntamos lo siguiente: el apóstol Juan, entonces, al cumplir este encargo del Señor, ¿hubiera conocido bien a María? ¿Conoció bien a María? Por supuesto que sí. Si tenemos en cuenta que no solo la conoció y trató de manera personal, sino que convivió con ella bastante tiempo. Podríamos perfectamente suponer que él conocía a María mejor que cualquier otro mortal sobre la faz de la tierra. De tal forma que el apóstol Juan, quien convivió con María, fue la persona que conoció sus atributos, sus prerrogativas, sus dones, sus angustias y sus anhelos. Tomando en cuenta esta convivencia que por supuesto tuvo el apóstol Juan con María, al haberle tomado por encargo del Señor como madre, ¿sí? Encargarse de su mamá, del Señor. Teniendo entonces como referencia este hecho, ¿cuál hecho? El hecho de la convivencia del apóstol Juan con María. Luego, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Y nuevamente les voy a pedir de su ayuda. Por favor, Primera de Juan 1, 8 al 10. Ocho al 10, por favor. Muy bien, entonces, el apóstol Juan escribió su primer epístola en Éfeso, probablemente entre los años 85 y 90. Al comienzo mismo de esta carta, Juan, el apóstol, es muy claro al decir que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Eso lo dice en el versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Recordemos que el apóstol Juan, junto con Pedro y Jacobo, fueron testigos de
pues de esos milagros, y junto con el apóstol Pedro, Juan estuvo presente en el monte de la transfiguración. Hasta ahí estamos bien, hermanos. Hasta ahí estamos bien. Entonces, teniendo esto en mente, en los tiempos en que Juan escribiera esta epístola, María seguramente ya habría muerto por el tiempo que había pasado. Si no habría muerto, María tendría cerca de 100 años, alrededor de 100 años. Y como dijimos, no nos equivocaríamos si tuviéramos la suposición de que el discípulo amado de Cristo debió conocer perfectamente a María. Nuevamente se puntualiza, nuevamente es muy importante tener esto presente, de que Juan conoció perfectamente a María, en especial las prerrogativas que ella pudiera tener respecto al plan de Dios, por supuesto, como su maternidad divina, su virginidad perpetua, su inmaculada concepción y la preservación de pecado que María supuestamente, y según el dogma, según la enseñanza católica, gozaba de por vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se está tratando aquí de asentar? De que entendiendo que el apóstol Juan tuvo una comunión tipo madre-hijo, tuvo una comunión con María, estuvo viviendo con María, por supuesto que el apóstol Juan tuvo que haber conocido todos aquellos atributos que el Catecismo de la Iglesia Católica le atribuye a María, ¿sí? Por supuesto que si esos atributos hubiesen sido reales, el apóstol Juan hubiera estado bien consciente de ello. ¿Cuáles atributos? Su maternidad divina, su virginidad perpetua, esto hablando de que siempre fue virgen. Nosotros sabemos, la Biblia enseña que María tuvo otros hijos. Su inmaculada concepción, esto hablando de que María fue concebida sin pecado. Y la preservación de pecado, esto es que María estuvo viviendo y vivió sin cometer pecado alguno. Bueno, de haber sido ciertos estos privilegios en María, en especial el referente a la preservación de por vida del pecado, es al menos de notar que el apóstol hubiera escrito lo dicho en Primera de Juan 1, 8, 10, el texto que acabamos de leer. ¿Sí? El apóstol Juan, vemos en estos versículos que está haciendo referencia de la misma forma que el apóstol Pablo ahí en Romanos 3:23 está declarando, está enseñando y está diciendo que todos, absolutamente todos, hemos pecado. Y es lo que dice el apóstol Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Bueno, teniendo en cuenta esto, lo que dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, hablando del Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué es tan importante señalar esto? ¿Por qué es tan importante puntualizarlo? Bueno, porque teniendo esto en mente, teniendo lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica y teniendo lo que enseña la Palabra de Dios, teniendo estas dos enseñanzas, pues aquí hay una tremenda y una grave incongruencia. ¿Cuál es esta? ¿Cómo podría, y estas preguntas son para cerrar, cómo podría ser cierto lo que afirma el Catecismo de la Iglesia Católica en los puntos que vimos, donde dice que María no cometió pecado alguno en toda su vida, cuando el apóstol Juan,
quien vivió con ella hasta su muerte, afirma, el apóstol Juan afirma que hacemos a Dios mentiroso si decimos que no hemos pecado. Y es donde cerramos esta pregunta para aterrizar estas verdades. Bueno, esta supuesta verdad, ¿verdad? Esta supuesta verdad. Si el apóstol se hubiera enterado que María fue la única criatura que vivió sin pecar, ¿no hubiera hecho la necesaria aclaración? Ciertamente que sí. Máxime que se trata de la palabra de Dios. O al menos, ¿no hubiera sido más prudente, tratándose de la madre del Señor? ¿No hubiera sido más prudente al emitir sus palabras o al escribir estos versículos 8 al 10? Por supuesto que sí. ¿Acaso Juan no sabía que María era inmaculada? Pero sí lo supo el Papa Pío IX, 18 siglos después, ¿verdad? Y eso ya es un poquito irónico. Juan, que vivió con María, no supo de estos atributos, no supo de estas virtudes de María, pero sí lo supo el líder de la iglesia cientos de años después. ¿Quién tiene la razón? Si supuestamente fue Dios quien preservó a María del pecado original y de no pecar en toda su vida, ¿podría el Espíritu Santo de Dios inspirar al apóstol Juan, en este caso, a que diga, es el apóstol Pablo donde dice, por cuanto todos pecaron? ¿El Espíritu Santo hubiera inspirado al apóstol Pablo a escribir por cuanto todos pecaron? ¿Y hubiera inspirado al apóstol Juan a decir que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos? Por supuesto que no. ¿Hubiera inspirado el apóstol Juan a decir, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso? Por supuesto que no. No obstante, la Inmaculada Concepción de María fue declarada dogma infalible, esto es una enseñanza verdadera, así lo declararon, por Pío IX en 1854. Salvo que consideremos que las Sagradas Escrituras están incompletas o poseen error, el Catecismo Católico Romano enseña algo que la Biblia rebate. Entonces, hermanos, aquí podemos darnos cuenta que los atributos que se le dan a María, de los que mencionan estos puntos del catecismo, pues por supuesto no están conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y aquí es donde debe de venir una decisión por parte de la persona que sinceramente, que honestamente le rinde culto a María. Miren, yo me acuerdo cuando niño, y una vez le comenté hace tiempo, yo me acuerdo cuando niño que mis papás me mandaron ahí a la parroquia de la colonia, la Señora de los Ángeles, así se llama la parroquia. Era el 2 de agosto, se aproximaba el 2 de agosto, y las catequistas, Lupita se llamaba la catequista mía de mi grupo, las catequistas organizaron, junto, por instrucciones por supuesto del cura, una como fiesta especial, una ceremonia especial, un servicio especial, llamémoslo así, en donde todos los niños que ahí estábamos, niños, un poquito más niños, casi adolescentes, las catequistas nos daban una cartulina y nos prestaban colores y nos decían, mira, aquí escríbele un mensaje a la Señora de los Ángeles. Dile que la amas, dile que gracias por cuidarnos, dile que gracias porque está al pendiente de nosotros. Y por supuesto, hermanos, pues
pues siendo uno niño y asistiendo a esas enseñanzas, asistiendo al catecismo, pues uno de niño, ¿qué hace? Ay, sí, hasta se esmera, ¿no? Yo me acuerdo que hice lo mejor que pude y cuando presenté mi cartulina, pues creo que era el más feo de todos los que hicieron ahí, porque unos hasta con corazones, le recortaban figuras, lo pegaban, le ponían palitos así estilo banderín, y yo nomás así con mi cartulina, ¿no? Entonces, hermanos, la situación es de que si uno crece con esa enseñanza y esa doctrina, pues al conocer la verdad, al conocer lo que dice la palabra de Dios, pues uno debe de tomar una decisión. Porque no es conciliable esto. No se puede conciliar. El hecho de continuar creyendo todo lo que enseña el catecismo católico al respecto de María y creer lo que dice la palabra de Dios no es conciliable. Es por eso que para mí es un poquito difícil entender personas que se dicen salvas, que creen en Cristo y siguen asistiendo a la Iglesia Católica. Para mí, yo digo, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Algo no se le enseñó bien, algo no se le dijo bien. Cuando yo conocí de Cristo, para ese entonces, yo ya me había apartado un poco de la Iglesia Católica, o un mucho. Nos cambiamos de domicilio, pues ya cuando nos cambiamos aquí en Cuautitlán Izcalli, no hubo un acercamiento como lo existía en aquella colonia donde vivíamos, no hubo un acercamiento a la parroquia, a actividades de la Iglesia Católica, y hubo un apartamiento, ¿sí? No hubo una continua, idea del culto a María y todo lo que la Iglesia Católica enseña, pero al respecto de esto de estos días, el culto a María. Cuando yo conozco la verdad, cuando el Señor me alcanza, cuando Dios me da la oportunidad de conocerle y pues yo me rindo al Señor, comenzando a leer la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, yo dije, Señor, gracias. Gracias de donde me rescataste. Y hermanos, nosotros debemos de tener cuidado, usted debe de tener cuidado, yo debo de tener cuidado, para que cuando vemos a aquellas personas que todavía están rindiendo culto a María en todas sus expresiones, en este caso próximo la guadalupana, cuide usted su corazón del fariseísmo. Cuide usted su corazón del fariseísmo. Del poder decir idólatras, con esa forma que es tan peculiar, ¿verdad?, de nosotros los creyentes. Porque ¿qué cree? Que así estaba Luis Alvarado cuando niño. Y quiero yo suponer que así pudo haber estado tal vez usted. Probablemente hace no mucho tiempo. Si nosotros todavía vemos a algunas personas así, en lugar de que en nuestro corazón emane el fariseísmo, lo que debe de emanar de nuestro corazón, y si no emana hay que pedírselo a Dios, compasión por esas almas. Compasión por esas almas. Porque no se trata, hermanos, únicamente de que, bueno, pues ella cree así o él cree así, ni hablar, no. Esto todavía tiene un trasfondo y tiene una consecuencia que se trata de la salvación del alma, de la salvación del alma. Lo que quiere decir que si yo hubiera continuado en ese culto a María, una de dos, yo ya estaría en el infierno o estaría camino a él. ¿Verdad que es distinto cuando lo vemos de esa forma? Que esto pueda servir para poder tener el argumento y poder presentar el Evangelio, poder presentar la necesidad, en este caso, poder presentar la verdad de la Biblia, que es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y que Dios nos ayude, porque muchas veces nos encontramos personas católicas que son
híjole, muy especiales, ¿verdad? Uno llega a invitarlos y la persona luego dice, yo respeto, así es que ustedes respétenme. Una ocasión yo así como que diciendo, bueno, ¿qué está sucediendo? Le dije, señora, deme 10 segundos. El hecho de venir a hacerle una invitación, ¿usted lo considera una falta de respeto? No, pues no. Entonces, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me dice eso? Que Dios nos dé gracia para cuando vamos a presentar el Evangelio. Seguimos adelante y dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la Madre de Cristo, María, fue preservada de toda mancha de pecado. Y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado, de acuerdo al Concilio de Trento. Esto lo dice el punto 411 del Catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, lo que dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, decir y creer y enseñar que María nunca pecó, hace a Dios mentiroso. Hace a Dios mentiroso. Lo expuesto no tiene la intención de pretender ofender o menospreciar a María, bienaventurada María, Madre de nuestro Señor. La intención es mostrar lo que Dios ya ha hablado en su palabra. Luego, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de María? ¿Qué menciona la Biblia acerca de María? Bueno, Lucas 1, lo que le llamamos la Anunciación. Lucas 1, se presenta el ángel y le dice a María que ella es pues la elegida por parte de Dios para ser el vaso en donde Dios va a cumplir su plan. Dice en el 26 y adelante: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y aquí comienza todo el anuncio del ángel para con María. Aquí es mencionada. De igual forma, María es mencionada en Mateo cuando sucedió el nacimiento del Señor. Lo vemos en Mateo 1:18. Y por supuesto, pues en estas fechas se recuerdan y se traen a la memoria todos estos eventos. En el 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Luego, María es mencionada cuando Jesús es visitada por los sabios del Oriente. Esto en Mateo 2, versículos 1 en adelante. En el versículo 1 vemos que los sabios llegaron ahí a la ciudad, se dirigieron al palacio, se dirigieron a Herodes. Luego Herodes, consultando a quienes conocían las Escrituras, les dijo que es en Belén. Y en el versículo 11 dice: y al entrar en la casa, ¿quiénes? Los sabios. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Aquí también es mencionada María. María es mencionada de igual forma cuando ella y José huyen a Egipto. En este mismo capítulo, en el versículo 13. Y en adelante, cuando se le aparece el ángel a José, le habla en sueños y le dice que tome a su mujer y al niño y huya porque van a matar a los niños.
Luego, también María es mencionada cuando presenta su ofrenda después de su tiempo de purificación en Lucas 2:21. Este versículo también es clave porque esto nos muestra que María, al presentar una ofrenda, pues por supuesto no cabe la enseñanza de que ella es sin pecado, porque quienes presentaban ofrenda, quienes tenían necesidad de expiación. Dice Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces fue la ofrenda que presentó. El registro del primer milagro aquí en el Evangelio de Juan del Señor, aquí es mencionada. Invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Convirtió el agua en vino por orden, instrucción o intercesión de María. Pero si vemos una instrucción de María, esta no es dirigida a Jesús. La instrucción de María no se dirige al Señor, sino se dirige a los siervos. ¿Y cuál es esta instrucción? Haced todo lo que os dijere, en el versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, refiriéndose a qué? A que hiciesen todo lo que el Señor les diga que hagan. Y sinceramente, si alguien es seguidor o le rinde culto a María, pues yo creo que esta es la única verdad de que pudieran hacer caso, en el sentido de que hagan todo lo que diga el Señor. Y aquí el Señor dice que es Él quien da vida eterna, que es Él quien perdona, que es a Él a quien debemos de ir para salvación. María estuvo presente en algunas ocasiones durante el ministerio de Jesús. En una ocasión alguien dijo, con buena o mala intención, no lo sé, pero alguien dijo en Lucas 11:27. Vamos a leer Lucas 11:27. Estamos viendo los versículos donde es mencionada María en la Biblia y podemos darnos cuenta que en ningún instante se le atribuye a algunos de las virtudes que el Catecismo de la Iglesia Católica menciona. Aquí en Lucas 11:27 dice así: mientras él, el Señor, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿A qué está haciendo referencia esta mujer que levantó la voz? ¿A quién? Al decir, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿A quién se está refiriendo? A María, por supuesto. Esta mujer está diciendo, bienaventurada tu madre. Y yo creo que lo decía de buena intención. Bienaventurada María, bienaventurada tu madre. ¿Y qué contesta el Señor? Y Él dijo en el 28, y Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y esto también, hermanos, esto es un versículo contundente con respecto a la posición que le dan a María. De acuerdo a lo que está diciendo el Señor, usted y yo, si escuchamos y guardamos la palabra de Dios, somos más bienaventurados que María.
Y claro, esto no es para sentirnos VIP o con orgullo o algo así, sino es para darnos cuenta de la posición que siempre guarda, enseña y señala el Señor con respecto a María. Por supuesto el Señor sabiéndolo todo, ¿verdad? Sabiendo lo que iba a suceder. Dice el Señor, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. De tal manera que, bienaventurada María, más bienaventurados nosotros que podemos escuchar la palabra de Dios y guardarla. Y esto no es motivo de orgullo. En estos pasajes se puede ver o aprender que en algún momento el Señor da indicaciones de rendir veneración o culto a María. De ninguna manera, de ninguna forma. Y son los pasajes donde vemos que es mencionada María. Y hasta aquí nos vamos a quedar, hermanos, no sin antes decir, no sin antes mencionar que es muy importante que si usted es de las personas que le rinden culto a María, por enseñanza, por tradición o inclusive por convicción, usted debe darse cuenta de que la Biblia enseña que el culto a María no es bíblico, no es agradable a Dios. Lo que nosotros debemos de hacer es darnos cuenta de lo que Dios nos dice en su palabra, arrepentirnos de la idolatría, porque eso es, de la idolatría y venir al Señor. Lo que está en juego aquí, válgase la expresión, lo que está en juego aquí es la eternidad de nuestra alma, la eternidad de su alma, porque el culto a María, junto con todos los demás pecados que cometemos, nos condenan al infierno. Y el único que nos puede y quiere rescatar es el Señor Jesucristo. Bendito el día que el Señor nos dio la oportunidad de conocerle como Señor, Dios y Salvador. Usted también tiene la oportunidad. Dese cuenta de la verdad. Venga a Cristo. Crea en Cristo únicamente, como se revela en las Escrituras, para salvación, para perdón de pecados, para regalo de vida eterna. Gracias a Dios por el regalo que Él nos da. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, que sea y sirva, Señor, para darnos cuenta y para que aquella persona que todavía cree, que todavía le rinde culto a María, se dé cuenta de la verdad. Que tú obres en su corazón. Haz a un lado toda intención de que yo pudiera o pudiéramos convencer, que seas tú convenciendo, que sea tu Espíritu Santo revelando la verdad, y que esta persona que todavía rinde culto a María se dé cuenta de la necesidad que tiene de ti, que se arrepienta de ese pecado y de todos los pecados que ha cometido y que venga a los pies de Jesús para salvación. Gracias por la paciencia de cada oyente. Haz tú la obra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.